Entonces declaramos inaugurada esta muestra fotográfica. Muchas gracias. En la continuación de su recorrido por diferentes ciudades, por algunas estaciones del mundo de hoy, llegó el turno para La Habana, Cuba, donde el embajador de Perú, Víctor Mayorga, tuvo conocedoras palabras sobre lo que fue la época del caucho y el contexto histórico en la que se produjo y la actualidad. Todas esas palabras pronunciadas con un auditorio ávido de conocer lo ocurrido en la selva peruana, donde mayoritariamente se notaba presencia de diplomáticos. Queridos amigos, nuestra querida artista peruana también Eliana, colegas diplomáticos, nuestro sector amazónico y al que hace posible la muestra fotográfica del día de hoy. Acá nuestro amigo Jaime Vázquez, también amazónico como él, y gracias a ellos es que se está haciendo realidad esta muestra fotográfica de una región importante en el país, que es el departamento o región de Loreto, que forma parte de todo lo que significa toda la cuenca del Amazonas. Es una zona muy rica y la más extensa del territorio nacional. Y como ha sucedido siempre en el Perú y en muchos países subdesarrollados, esta región también ha estado siempre abandonada en pequeños momentos de auge, como revela esta exposición fotográfica, lo que se denomina la famosa época o la era del caucho y el boom del caucho. El caucho en realidad viene a ser el género, viene a ser la materia prima de lo que actualmente conocemos las cámaras que sirven para la industria automotriz. Allá por finales del siglo XIX, en toda la región amazónica, incluido el Brasil, y por supuesto el Perú, y en el Perú Loreto y también el departamento de Madre de Dios, que está igualmente en la zona de selva, un producto natural, que es el árbol de la siringa, que se llama, o el árbol del jeve, que empezó a ser detectado y explotado y utilizado y requerido por los industriales primeros británicos, que allí encontraron una materia prima muy importante para la naciente industria, para la fabricación de genes. Y naturalmente el traslado de los capitales británicos o norteamericanos hasta la Amazonía peruana implicaba mucho esfuerzo, mucho sacrificio, aunque los dividendos que veníamos teniendo eran sumamente grandes. Entonces se empezó, en buena cuenta, casi una suerte de colonización de lo que significa el departamento de Loreto, con la explotación. ¿Por qué yo les digo esto? Porque la gente extranjera que llegaba y se instalaba en el departamento de Loreto o en la Amazonía peruana, que era Madre de Dios, y con personajes peruanos, como digamos, es el
Acá tenemos el nombre de uno del señor Julio César Arana, con un cauchero peruano, acompañado de Fiscarral, que también era peruano y que se instalaron y representaron intereses directamente empresariales. Norma Jiménez, directora de la Galería Carmen Montilla, dijo que espacios fotográficos que muestren el pasado son importantes y a pesar de la lejanía de la Amazonía peruana, los cubanos tenían ante sus ojos una parte de la historia. Esta galería Carmen Montilla fue ideal para que un total de 30 fotografías sobre la Amazonía peruana sean vistas por los cubanos y los extranjeros que diariamente durante 5 días visitaron este lugar que en las primeras 20 imágenes nos trasladan a los primeros años del siglo pasado, donde las caucherías eran sinónimo de progreso, pero también de asesinato, esclavismo, mientras que 10 fotografías nos muestran a la región Loreto actual con sus ríos, bosques, hombres, viviendas. A los mismos nativos, a los mismos hombres nacidos allí y que formaban las distintas tribus, los pueblos originarios de esta zona, les obligaban a trabajar, les obligaban a explotar el caucho. Y no solo que les obligaban, sino que les imponían amenazas de diferente naturaleza. Por ejemplo, torturarlos, tener que someterlos al cepo y a una serie de formas a cambio de que estos nativos tuvieran que entregar determinada cantidad de quebe para que sirva para la exportación. Evidentemente esto trajo un progreso, no solamente a Loreto, sino también en Brasil, a la provincia de Manaus y Belén, sobre todo, fueron ciudades que empezaron a modernizarse y algunas de estas van a poder apreciar. Empezaron a importarse inclusive, como ha sucedido acá en Cuba, bienes o insumos para tener que construir viviendas propias y naturalmente la ropa, la vestimenta, los lujos, los perfumes, la prostitución empezaron a generarse. Y nada menos que tenemos señor Arana fue uno de los que impulsaba cada una de estas situaciones. Esto nos revela entonces de que lamentablemente, pese a ser peruanos, siempre se presenta la figura esta de estar supeditado al capital extranjero, de estar supeditado al amo extranjero antes de tener que pensar en lo que significa los intereses locales. Y naturalmente que este boom del caucho terminó, porque lo mismo capital británico, porque también es otro fenómeno propio de la presencia extranjera en un territorio pobre, dominado. Empezaron a llevarse las semillas del árbol del jeve. Fue un explorador británico que llevó más de 200.000 semillas. Y estas, después de algunas investigaciones y haber sido sometidos a procesos de invernación en una cantidad de 2.000, fueron llevadas a las antiguas colonias británicas en Ceilán, en Indonesia, en Malasia, etc., en donde se empezó a producir y a sembrar estos árboles que permitió también la explotación del caucho en condiciones económicas más favorables para las empresas. 100 años después, el sistema económico no ha cambiado mucho. La explotación del hombre por el hombre continúa su viaje sin fronteras, como continúa el viaje de esta exposición para evitar el olvido. En cada lugar que se expone, en cada foto que se coloca, en cada pared que se cuelga, en cada mano que las traslada, en cada curador que la mueve, creemos que está el alma del amazónico, de antaño y de hoy. Ya no tenían que hacer el recorrido hasta una selva intrincada, difícil, sino ya inclusive tenían acceso directo al mar, tenían puertos mucho más desarrollados que solamente un puerto fluvial que se había instalado en el departamento de Loreto. Esto significa entonces una caída nuevamente de la economía nacional, de la economía en Loreto, y otra vez viene un periodo de postración para la población de Iquitos, pero que actualmente está en pleno proceso de florecimiento y de tener que levantarse. En esta muestra fotográfica que
está haciendo posible acá nuestro amigo Jaime Vázquez, acompañado de Percy, poeta y escritor, es una muestra en realidad que pretende más bien esconder la verdadera situación de explotación del caucho allá en la zona de Loreto. Porque estas fotografías fueron tomadas como consecuencia de un viaje de 3 cónsules, del cónsul general del Perú, del cónsul de Gran Bretaña y de un cónsul norteamericano en el año de 1912, para tener, como sucede ahorita, entre comillas, investigar las condiciones de explotación, las condiciones, las muertes que se habían producido en toda la región Loreto. Y también, lo que sucede con la historia, se tuvo que tergiversar y se presentó las fotografías más hermosas y más bonitas, que parece una muestra bucólica, una convivencia pacífica entre explotadores y explotados, entre ricos y pobres, entre dominadores y dominados, y esto es acá, pero vale rescatar, porque esas son fotografías del año de 1912, y ver en qué condiciones están nuestros nativos. Y se pueden ver algunas muestras de lo que es actualmente en la región de Loreto. Y esa es una forma, entonces, en nombre de la embajada, de decirles a ustedes que queremos acercar una región de nuestro país hacia ustedes para vuestro conocimiento, en la que el Perú también demuestra una vez más de que es un país sumamente rico, que tenemos una gran cantidad de recursos naturales, porque Loreto evidentemente sigue siendo una zona también en la que existe petróleo y que faltan trabajos de exploración. Entonces yo, en primer lugar, lo que quiero hacer es agradecer, como siempre, a Normita, a la Casa Notilla, que nos facilita y permite que podamos presentar una exposición de esta naturaleza ante ustedes. Y por supuesto, expresar nuestro agradecimiento a Jaime y a Percy por haber hecho posible la presentación y la exposición de esta muestra fotográfica para que nosotros de esa manera mantengamos vinculados nuestras relaciones no solo con Cuba, sino con los demás países del mundo. Este fue el marco impresionante en el que se exhibieron las fotos antiguas y en blanco y negro, que tienen más de un siglo, y de otras tomas modernas de la región de los bosques. El discurso del embajador Víctor Mayorga fue un derroche de conocimiento, información e interpretación del tiempo del caucho. El diplomático, ante el público asistente, insistió en el carácter manipulador de las fotos captadas por el portugués Silvino Santos. Arana había comunicado a los fondos que prepararan una especie de escenario para llegar a los cónsules. Es decir, con anticipación se había preparado el ambiente para que los que visitaban no se dieran cuenta de nada de lo que pasaba en las tonterías. Evidentemente, eso es un hecho de manipulación, ¿no? El dolor para las víctimas de ese tiempo todavía no termina. Las fotos nos lo recuerdan, apelando a la vigilancia de nuestra memoria. Los cubanos apreciaron las imágenes del espanto y seguramente habrán recordado que en la mayoría de pueblos americanos la explotación de los recursos siempre motivó esclavismo y riqueza para unos y pobreza para otros. La muestra ha cumplido su objetivo y seguirá su recorrido por pueblos amazónicos peruanos y también de otros países americanos y europeos, porque la realidad histórica no solo hay que conocerla, sino mostrarla, difundirla en todos los ámbitos. El pasado no existe como un adorno, ¿no? A mí me parece que lo más importante de esta exposición en Cuba, un país que tiene la memoria vigilante, es que no se repite el caucho. Es decir, que de una u otra manera las comunidades que en la tierra buscan que no se repitan las barbaries, denuncien lo que viene pasando en África, que es una repetición de la época del caucho, o en todo caso, algo peor. Lo peor ya no puede pasar, si es que estamos vigilantes, por supuesto.
y fue gratificante observar al curador cubano Raúl Quiroga, quien desde que vio las imágenes quedó sorprendido y mientras desembalaba dialogaba con el escritor Percy Vilches Vela. Y cuando instalaba las fotos con los textos, demostraba no solo profesionalismo, sino calidad, dedicación, esmero y conocimiento. Por eso es que Jaime Vázquez Valcárcel, promotor de estas actividades, dice que seguirá en el intento. La exposición de estas fotografías tiene que continuar no solamente en el país, sino en el extranjero, como ya se ha estado haciendo en años anteriores. Madrid, Sevilla, Trujillo de Extremadura, Valladolid, en la capital de la República, ahora en La Habana, y también estará en Yurimaguas y luego en Iquitos, porque no solamente por la importancia de las fotografías tomadas en esa época, sino porque la gente tiene que conocer que en Iquitos, en la Amazonía peruana, el caucho provocó un boom económico, pero también provocó matanza, provocó abuso, provocó esclavitud. Así que este recorrido fotográfico, es verdad, tiene que servir para que la población conozca su pasado y no volvamos a cometer o no volvamos a permitir similares errores. Tanto el embajador de Perú en Cuba, Víctor Mayorga, como el escritor loretano Percy Vilches, quien publicará en los siguientes meses un libro sobre el tema, ya que curiosamente fueron escritores e investigadores extranjeros quienes abordaron el tema, y ese vacío trata de llenar el escritor que aprovechó su estadía en La Habana para trabajar en la redacción de su próxima obra, y el periodista Jaime Vázquez Valcárcel, quien promueve la exhibición de estas fotos en varias partes del mundo. Los tres coinciden en señalar que estas imágenes no pueden ser olvidadas, y todo joven debe conocer como una forma que no se repita en el futuro este pasado.